El tema de nuestra investigación es la violencia social en El Salvador, específicamente sobre las pandillas. El planteamiento del problema. La violencia social en El Salvador desde sus orígenes se ha caracterizado por tener muchos elementos tales como la exclusión social y la violencia estructural, y la extrema pobreza dando como resultado las pandillas. La delincuencia en El Salvador. Al hablar de la delincuencia en El Salvador nos situamos en un escenario en donde el problema de las pandillas ha resultado ser un dolor de cabeza para la ciudadanía y las autoridades del país. Sin embargo, diferentes autores se han preocupado por la necesidad de investigar lo que origina esta problemática. Y según algunos autores, el origen de las pandillas se debe a la influencia de jóvenes deportados provenientes de Estados Unidos. Otros opinan que es consecuencia del conflicto armado. Por otra parte, hay quienes piensan que es un problema sobredimensionado por la prensa, que al acabar el conflicto armado y no tener más noticias, se intensificó esta situación que ya existía. Nuestros objetivos con esta investigación son identificar las diferentes políticas que los gobiernos han aplicado entre el 2004 hasta la actualidad para combatir las pandillas en El Salvador, y también estudiar la efectividad de las diferentes políticas para combatir las pandillas en El Salvador entre el 2004 y la actualidad. Nosotros como grupos hemos querido investigar sobre las medidas y leyes que los diferentes gobiernos han venido aprobando para la problemática contra las pandillas, ya que nosotros como país nos hemos posicionado como uno de los países, nos hemos venido posicionando como uno de los países más peligrosos del mundo. A raíz de eso, nosotros como grupo hemos querido investigar y analizar si las diferentes medidas y diferentes leyes que estos diferentes gobiernos y estas diferentes políticas han aprobado y que si las han puesto en práctica, que si han sido efectivas, que si de verdad han valido la pena o si no han valido la pena. Nosotros como grupo en este presente trabajo nos hemos centrado en analizar si de verdad se han puesto en práctica y si de verdad están ayudando y han ayudado a la problemática contra las pandillas. Les explicaré brevemente el origen de las pandillas en El Salvador. Como bien sabemos, las pandillas en El Salvador tienen una ideología basada en los barrios bajos de Estados Unidos. ¿Cómo explicar esto? Muy bien, en Estados Unidos, en las áreas más populares, como podemos decir Nueva York, New Jersey, tienen barrios bajos, donde hay más influencias de inmigrantes, por lo cual acá las pandillas se dividen por barrios, como por ejemplo el barrio de la calle 15 o de la avenida 12, eso sería un ejemplo, por lo cual ese es el origen de la ideología de las pandillas. Pero muy bien, en El Salvador, a raíz de esto, la principal causa de esta ideología fue la inmigración hacia Estados Unidos por la guerra. Los jóvenes o incluso adultos tuvieron que emigrar a Estados Unidos para poder sobrevivir o poder salir adelante por lo de la guerra. Por lo cual, cuando ellos, digamos, tuvieron que ser deportados o retornaron a nuestro país, ellos trajeron esa ideología de las pandillas, por lo cual ahora se divide como el barrio 18 o la Mara MS. Asimismo, estos son los principales orígenes, pero hay otros orígenes de personas que pertenecen al grupo delincuenciales que, como mencionamos al inicio, por la guerra, también por la economía, ya que ellos tienen una fuente de ingresos por medio de la extorsión, la desintegración familiar por falta de padres o falta de madres que estuvieron pendientes de ellos. Y la última por la inmigración a Estados Unidos. Ya. Ley Antimara por Francisco Flores. Plan Mano Dura. Por muchos años El Salvador ha luchado contra las pandillas y en el gobierno de Francisco Flores en el año 2003 se lanzó el primer Plan Mano Dura, con leyes antimaras y capturas masivas, y solo por el hecho de pertenecer a una pandilla se podía acreditar una pena de 30 años de prisión. Esto sin importar que fuera menores de edad. Políticas que se llevaron a cabo con el gobierno de Francisco Flores. Plan Alianza por la Seguridad.
En 1999, al asumir la presidencia de El Salvador, Francisco Flores se consideró que las atribuciones del Ministerio de Justicia podrían ser desarrolladas por el Ministerio de Seguridad Pública, al ser vinculadas la seguridad jurídica y la seguridad pública, provocando la función de ambas carteras de Estado y creando el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia en diciembre de 1999. Represión del delito. El Plan Alianza por la Seguridad establece estrategias y acciones orientadas a fortalecer la coordinación entre la Política Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y la Administración de la Justicia. Prevención de la violencia. La prevención social de la delincuencia es delineada como estrategia de seguridad pública dentro de la Alianza por la Seguridad planteado por el gobierno de Francisco Flores. Rehabilitación y reinserción. De igual forma, respecto a las acciones que se rehabilitaron y reinserción de gobierno de Flores, planteó fortalecer el sistema penitenciario, buscando facilitar los procesos de rehabilitación y inserción de personas privadas de libertad, capacitando y formando en valores y creando espacios laborales como el apoyo de la empresa privada. Plan Supermano Dura por Elías Antonio Saca. El lunes 30 de agosto del 2004 es anunciado oficialmente un nuevo plan para tratar el problema de las pandillas, denominado Supermano Dura, por el gobierno del presidente Elías Antonio Saca, y se propuso una nueva ley temporal, la Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos o Asociaciones Ilícitas Especiales. Este plan consistía en un amplio operativo de fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía, dedicada a la detención y captura de miembros de pandillas, al que denominaron Puño de Hierro, con el objetivo de capturar a jefes de pandillas y clicas. Los operativos estaban basados en las reformas a las leyes que se hicieron en las mesas de concertación de junio y julio del 2004, cuando el nuevo gobierno al mando de Elías Antonio Saca entró en funciones. Las mesas de concertación fueron desarrolladas por el Ministerio de Gobernación con la ayuda y participación de otras entidades gubernamentales. La Mesa de Prevención, Reinserción y Tratamiento pretendía crear y potenciar un conjunto de procesos para la seguridad humana en todos los aspectos sociales y sostenía que para prevenir la violencia era necesario que la población reflexione y tome conciencia de algunos temas como los derechos y deberes ciudadanos. La Mesa de la Ley del Menor Infractor. Algunas de las reformas fueron la denominación de la Ley del Menor Infractor por la Ley Penal Juvenil y establecieron una orientación más clara al proceso que tienen que llevar los menores infractores y el papel que tiene que jugar el ISNA y los jueces. La Mesa Penal y Procesal Penal. La reforma penal más importante fue sin duda mantener como delito penal la agrupación ilícita. Se estableció también que cualquier persona que permaneciera en este tipo de agrupaciones sería sancionada con prisión de 3 a 5 años, y en el caso de los jefes y dirigentes y cabecillas, la sanción sería prisión de 6 a 9 años. Medidas de seguridad pública del gobierno del presidente Mauricio Funes. En el 2009, Mauricio Funes es elegido presidente de El Salvador y uno de los principales temas en su discurso de toma de posesión fue la persecución y desarticulación de las pandillas para garantizar la seguridad y estabilidad del país. Durante el periodo presidencial de Mauricio Funes, los homicidios subieron y bajaron de forma significativa, y una de las medidas tomadas por parte del gobierno fue incrementar la presencia militar en tareas de seguridad pública a 6.500 efectivos, y esta acción se convierte en la primera de un grupo de decisiones que llevaron a establecer una visión militarista ante el problema de la violencia y la inseguridad. En septiembre del 2010, como respuesta ante un atentado de la Pandilla 18, donde fueron asesinados 17 personas por medio de la quema de un autobús público y el toque de queda impuesto por las pandillas durante 3 días consecutivos, se aprueba la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, agrupaciones y asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. Y esta es la primera iniciativa que Mauricio Funes lanza para el combate directo a las pandillas.
Esta ley contiene aspectos novedosos en relación con sus predecesoras. Por ejemplo, no está dirigida solo a pandillas, sino a asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. Y aunque se registró una abrupta reducción de homicidios, una investigación periodística reveló que el gobierno había negociado con líderes pandilleros la reducción de homicidios, quitándole toda credibilidad a las acciones tomadas por parte del Y presidente. les estaré hablando un poco sobre lo que es la ley especial contra actos terroristas por el gobierno de Sánchez Serén. Bueno, la violencia relacionada con las maras salvadoreñas. Entendemos que maras es un grupo delictivo que fluye en 4 direcciones, que son las guerras entre las maras rivales, la violencia que la pandilla ejerce a la sociedad salvadoreña, que da como respuesta también la guerra con el gobierno. Bueno, esta ley surge entre los años 2009 y 2015, lo cual la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia muy particular contra los actos terroristas, en la cual se especificó y dice que las pandillas deben ser consideradas como bandas terroristas. Bueno, el objeto de la ley es bastante amplio y en los diferentes artículos de esta podemos observar, pero esta tiene como objeto prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos delictivos. El ámbito de ampliación lo podemos observar en el artículo número 2, donde dice cuál es su jurisdicción y en qué ámbitos es que se aplica dicha ley. Bueno, la ley antiterrorismo a través de los años. Durante el periodo de gobierno vemos que fue una ley muy pero muy efectiva, ya que bueno, se logró la captura de muchísimos pandilleros y se le aplicó la ley conforme a esta ley que es antiterrorismo. Y bueno, podemos observar también cómo la ley a través de los años se mantiene, ya que podemos observar que un bien jurídico es penalmente protegido para la seguridad pública. Ley aprobada contra las pandillas 2022. El presidente Nayib Bukele tomó la presidencia en el año 2019. Hasta la actualidad tiene 3 años en la presidencia. Este gobierno ha venido tomando medidas para combatir las pandillas. Una de estas medidas ha sido el Plan Control Territorial, pero hace poco se han aprobado nuevas leyes para combatir las pandillas. Se decretó régimen de excepción hace poco, amparado en el artículo 29 de la Constitución de la República. Este artículo ampara al gobierno de El Salvador ante casos muy extremos como invasión de territorio, guerra, que en este caso sería guerra contra las pandillas, epidemia, catástrofe, pandemia. El presidente Nayib Bukele y su gobierno de inmediatamente mandaron una solicitud a la Asamblea para que aprobaran y decretaran este régimen a la causa y a raíz de los 62 homicidios que hubo en 24 horas, el pasado 26 de marzo. El día viernes 25 de marzo también se registraron 14 homicidios. Durante lo que llevamos del siglo, ha sido muchas muertes en un solo día, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, el presidente Nayib Bukele y su gobierno de inmediato mandaron esa solicitud para que sea aprobado. El gobierno de Nayib Bukele le declaró guerra a las pandillas. Hasta el 29 de mayo se registraron 29.750 arrestos. Exposición, vamos a darle la conclusión. La conclusión a la cual hemos llegado es que las pandillas en El Salvador se han convertido en una problemática muy grande en el país. Este es el principal motivo de violencia en nuestro país y también es el principal tema a solventar por cada gobierno. Aún así, hemos llegado a la conclusión que diferentes leyes y medidas tomadas en cuenta por gobiernos han sido de corto plazo. Esto quiere decir que no son leyes que quedaron de manera fija, sino han cambiado, se han renovado o modificado, por lo cual hemos llegado a la conclusión que para resolver esta problemática tendrían que ser
leyes implementadas a largo plazo y no a corto plazo.